Nosotros tenemos una forma, se diga a nosotros cuál es el orden de las celebraciones o cuál es la importancia de las celebraciones varias. Y entonces nosotros sabemos cuál es la celebración para un día particular cuando eres un conflicto o es más de una opción. Normalmente los domingos siempre son de tal importancia y normalmente nada se puede usar otra misa en un domingo porque el domingo es siempre la fiesta de la resurrección del Señor. Entonces, normalmente es obligatorio de usar la misa del domingo en los domingos, también en los tiempos ordinarios. Mas porque la situación del mundo, especialmente la guerra en Ucrania, nuestro obispo da a nosotros un permiso especial para una sustitución de la misa en tiempo de la guerra o disturbancia civil, para reconocer y orar en solidaridad con la gente en Ucrania, que en este momento, sufriendo mucho de la violencia y destrucción de sus casas, de sus familias, en verdad, su país. Y es por eso nosotros como un pueblo debe reconocer las cosas nosotros podemos ofrecer en el mundo de este momento. Y por eso es importante que nosotros sabemos con claridad cuál es la naturaleza en primer de la profecía bíblica y cuál es el punto de la profecía en los libros proféticos de la Biblia. Una cosa importante, cuando nosotros hablamos de la profecía bíblica y los profetas, no es divinación, no es una cosa para conocer la mentalidad de Dios o saber el futuro en el modo de los tarejas, cristales o otras cosas. Todos esos tarejas de tarot, todos numerología, todas estas cosas de Ouija board son pecados muy graves, contrario al primer mandamiento. Todas estas acciones son contrario de la Biblia y contrario de la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la profecía bíblica, nosotros no entendemos divinación. Al contrario, los profetas hacen dos cosas importantes en la vida de la gente. Hace una vocación con dos cosas importantísimas por nuestras vidas. En primer, de llamar a la gente de regresar y recometer a la vida de Dios revela, a la vida del covenanto, a la vida de la comunidad de los creyentes que nosotros encontramos en la Biblia. Es para llamar a la gente de regresar a su vocación como el pueblo de Dios. Y nosotros frecuentemente escuchamos esto cuando los profetas digan cambia la vida, cambia la dirección de la vida, cambia su modo de vida. Por ejemplo, nosotros escucharemos esto llamar de conversión en miércoles de las cenizas, cuando nosotros escuchamos la profeta Joel en el 2 capítulo que nosotros escuchamos cada miércoles de cenizas. Es siempre el primer lectura de la Cuaresma. El segundo función de los profetas es de ofrecer una visión de Dios, una visión alternativa de nuestra realidad en este momento. De ofrecer la visión de Dios y la posibilidad de la cambio del mundo y vivir en un modo diferente si nosotros queremos seguir las palabras y las intenciones de Dios.
Es esta segunda cosa el profeta ofrecer a nosotros y a todo el mundo hoy. Cuando nosotros escuchamos la profeta Miqueas, es importante que nosotros recordamos cuando el profeta escribe estas palabras. No era un país fuerte e independiente como Israel. No existe un pueblo sin opresión en este tiempo de el profeta escribió. Mas él ofrece a la gente en exilio, en diáspora, una visión alternativa de ellos experiencian en el momento. Y ofrece a la gente una visión de Dios, una invitación de entre en la visión de Dios y participe en la visión de Dios por todo el mundo. Es su parte de esta visión para ofrecer esta visión a toda humanidad. Se dice el profeta, sucederá a fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afinzada sobre la cumbre de las montañas. Se elevará por encima de las colinas. Los pueblos afluirán hacia ella. Acudirán naciones numerosos que dirán, vengan, subamos a la montaña del Señor y a la casa de Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas. Es importante porque cuando el profeta escribió, las naciones eran contrario a Israel. Su modo de vida es contrario en oposición a la Dios de Israel y la casa de Jacob. Mas la profeta puede realizar la idea de Dios y el desiderio de Dios no es este contrario contra él, mas todas las naciones participan en la salvación del Dios de Israel, que todo el mundo puede recibir las instrucciones del modo de vivir como Israel en la paz con Dios, en una comunidad renovada en las instrucciones y la sabiduría de Dios. Es por esto Él se puede en la oscuridad, en un tiempo de paura y de destrucción y violencia, el profeta puede realizar un futuro cuando se dice, Él será juez entre pueblos numerosos y arbitró las de naciones poderosas hasta las más lejanas. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni si adiestrarán más para la guerra. Cuando nosotros tenemos la tentación de pensar que la historia de la humanidad es un ciclo de violencia sin fin o sin espera de fin, es en este momento nosotros debemos escuchar más atentamente a los profetas y también vivir en esta expectación y invitar a otros de vivir en esta misma expectación también. Porque es en esos momentos de lo oscuro y de violencia, en estos momentos de la miedo y destrucción, las voces de los profetas son más importantes. Es una invitación a nosotros de cambiar nuestras vidas y participar concretamente en esta división de realidad que Dios quiere por todo el mundo. En la segunda lectura del apóstol Santiago, nosotros escuchamos una cosa muy importante cuando Él prenda a nosotros esta pregunta.
¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? No es precisamente de pasiones que combaten en sus mismos miembros. Esta palabra de la pasión es un ascenso diferente en el mundo antiguo. En el mundo corriente, en los tiempos modernos, cuando nosotros se diga, yo soy apasionada por una cosa, nosotros entendemos, me gusta esta cosa. Es una cosa importante en mí, me gusta hacerlo o participar en esta cosa. En el mundo antiguo, especialmente en el mundo greco, cuando usa la palabra pasión es un senso negativo. Nosotros podemos usar en las palabras modernas adicciones. Entonces, Santiago se dice a nosotros, ¿de dónde provienen las luchas y las carreras que hay entre ustedes? No es precisamente de las adicciones que combaten en sus miembros mismos. Ustedes ambicionarán y no consiguen, lo desean, matan, envidian y al alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen guerra. Ustedes no tienen porque no piden, o bien piden y no reciben porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus adicciones. Nosotros como un pueblo en todo el mundo tiene una adicción a la violencia. Tenemos adicción a la guerra. Tenemos adicción de poder sobre otros. Tenemos adicción por las cosas de mí mismo y excluir los bienes de los otros. Y por eso se dice Santiago a la gente, nosotros no somos fieles a nuestro Dios. Nosotros deben cambiar nuestras adicciones y no participan más en esas cosas, destruyendo a la vida de nosotros y la vida de los otros. Es importante porque se dice en el visión de Santiago a nosotros, sométanse a Dios, resistan al demonio y él se alejará de ustedes. Es cuando nosotros no participamos y no aceptamos la visión de la guerra, cuando no aceptamos la visión de la violencia, cuando no aceptamos la visión de destrucción, que nosotros vamos a Dios y nosotros comemos de resistir las fuerzas del demonio. Es importante porque todos nosotros podemos cambiar y ofrecer al mundo una visión diferente. Nosotros podemos vivir en un modo diferente y no participar más en violencia, en la adicción de la guerra, en la adicción de consumir más y destruir otras vidas. En su capacidad como profeta, Jesús dice a nosotros, por tanto, si al presentar su ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja su ofrenda ante el altar. Ve a reconciliarte con su hermano y solo entonces vuelve a presentar su ofrenda. Jesús diga a nosotros también que nosotros debemos resistir el demonio y no vivir en un modo de violencia
contra otros. Nosotros no podemos anunciarnos como cristianos en una respiración y en la próxima participe en la destrucción de la vida de otra persona. Debemos dejar nuestra ofrenda ante el altar y participamos en la reconciliación que Dios quiere por todos nosotros. En este momento de la destrucción de Ucrania, por la gente son entraparse en la violencia, destrucción de sus familias, de sus casas, de sus relaciones uno con otro. Las palabras de nosotros escuchamos de los profetas y de Cristo son más importantes porque es en este momento de la paura y la violencia y en la destrucción de la vida humana, los profetas anuncian más claramente a nosotros y a ellos. Es más importante de nosotros aceptamos una otra visión de la vida humana, una opción que nosotros no más participan en la violencia contra de los otros. Como nosotros tenemos una vocación como una comunidad de testificar contrario de la adicción de la violencia. De nosotros como una comunidad vivir en un modo contrario de la adicción del poder sobre los otros. Es cuando nosotros abrir nuestros corazones pero una conversión real que nosotros podemos aceptar otros a nuestra comunidad, ayudarlos de convertir sus vidas también. Se dice la profeta Miqueas, cada uno se sentará bajo su parra y bajo de su higuera, sin que nadie lo perturbe. Porque hablando la boca del Señor de los ejercicios de Dios. Esto es la visión de Dios, no solamente por nosotros, mas por todos los pueblos del mundo. Parte de nuestra responsabilidad en este tiempo, correctamente, es proclamar más y más fuerte de nosotros como un pueblo humano. Debe resistir la tentación a la violencia y la guerra. Resistir nuestra adicción por las cosas maldades. Y entonces podemos entrar en la visión de Dios que Dios quiere por todo el mundo. Se dice Santiago, sométanse a Dios. Resiste al demonio y él se alejará de ustedes. En este tiempo de violencia, sin compasión y sin la habilidad de comprender, nosotros como una comunidad tenemos una responsabilidad por nuestros hermanos y hermanas en Ucrania, de vivir en solidaridad con ellos, de llamar por la paz y la vida auténtica humana por ellos y por todos. Este Cuaresma que nosotros comencemos en miércoles, nosotros digamos públicamente que nosotros debemos realizar que nosotros somos pecadores y nosotros debemos la ayuda de Dios de cambiar nuestras vidas. El Santo Padre diga a nosotros todos de orar en un modo particular en miércoles por la gente en Ucrania, de resistir la tentación de la comida y de las cosas que nosotros preferimos y vivir en soledad con esta gente que sufre increíblemente en este momento.
Como una comunidad de fe, nosotros podemos ofrecer a ellos una visión alternativa, una visión de la esperanza, una visión del amor, la visión de Jesucristo que ofre por todo el mundo. En nuestro mundo en este momento es más importante de otros tiempos que nosotros vivimos, más y más fuerte el Evangelio. La posibilidad de la conversión, la posibilidad de reconciliación. Porque como nosotros pudimos ver en las noticias, el solo modo de cambiar nuestro mundo es Jesucristo. La curar de nuestra adicción de la violencia, la solución de nuestra adicción a la guerra es la paz y la justicia de Jesucristo. Y cada tiempo nosotros digamos un mano para imitar un otro, para convertirlos a Cristo. Nosotros también como una comunidad y como individuos ofrecer una visión renueva por todo el mundo. Un mundo recibe la paz y el amor de Dios, que Dios quiere traiga a nosotros, si nosotros tenemos la convicción y la habilidad de creer un mundo diferente, de creer en las palabras de los profetas, de creer en los enseñamientos del Evangelio.